Hola, les doy la bienvenida y les agradezco que estén presentes en este webinar impartido por una servidora. Hoy vamos a platicar sobre un tema que está relacionado con nuestra práctica educativa, que es la planeación de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. Este tema está particularmente relacionado con algo que nosotros siempre vivimos en nuestro día a día. Planeamos todo el tiempo. Planeamos lo que vamos a hacer de aquí en una semana, qué vamos a hacer el fin de semana, qué vamos a hacer de aquí a un mes, qué vamos a realizar a largo plazo. Las planeaciones, como bien sabemos, las podemos realizar en cada uno de los momentos en que sea necesario. Planeamos todo. Entonces este tema no está ajeno a nuestra vivencia. Pero si bien esto es enfocado a la vida cotidiana. Pero cuando hablamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, la planeación da un giro un poquito diferente. Es aquí cuando ya nosotros interactuamos con otras personas, que en este caso serían nuestros estudiantes, y es ahí donde nosotros podemos empezar a realizar una planeación, pero enfocado a ellos. Nuestro objetivo son nuestros estudiantes. Pero ¿qué es la planeación? ¿Qué es una planeación didáctica? Bueno, hablar de planeación es realizar una serie de elementos en un documento en donde nosotros vamos a considerar ciertos criterios para poder realizar una planeación. Como bien les mencionaba, ya sea una planeación para solamente un día de clase o una planeación semanal, una planeación mensual, etc. Depende las características o el objetivo que yo quiera lograr con esta planeación. Lo que sí debemos de considerar al momento de hablar de una planeación didáctica es esa necesidad que yo quiero tener en mis estudiantes. Específicamente, ¿cuál es el objetivo de hacer la planeación? ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Cuánto tiempo me va a llevar para que el estudiante logre culminar ese objetivo que yo me propuse? Y si realmente el estudiante logró ese objetivo, o si por ahí le hace falta insertar algún otro elemento que quizá yo omití, pero durante el proceso de la ejecución de mi práctica me di cuenta que hacía falta esa parte. Pero bueno, en la planeación didáctica nosotros no podemos hacerla o empezarla a realizar sin haber tomado en cuenta algunos elementos de manera a priori. ¿Cuáles son estos elementos? Para que yo pueda hacer una planeación, primero debo de hacer un diagnóstico de mis estudiantes. Tengo que ver esas necesidades. Si yo, por ejemplo, un tema básico, me doy cuenta que mis estudiantes no saben hacer operaciones un poquito más complejas como son las divisiones, y yo ya les planteo un problema donde se les establece una oración de un tema, digamos, un problema de la vida cotidiana, donde tienen que utilizar la división. Pero si el estudiante no me sabe hacer una división, ¿cómo yo pretendo insertar esa problemática en mi planeación? No es factible. Entonces, primero yo tengo que hacer un diagnóstico si realmente el estudiante cuenta con los elementos básicos para poder realizar o tocar cierto tema. Entonces, primero tengo que hacer un diagnóstico. Después procedo a seleccionar y organizar el contenido apropiado para mi estudiante. Una vez que yo identifico cuáles son las necesidades de mi estudiante, si yo me tengo que regresar a lo básico, tengo que regresarme a lo básico y mostrar lo básico para después de manera gradual ir haciendo planeaciones acorde a esos pasitos que mi estudiante va a ir logrando en cada uno de los momentos que yo ya me planteé. Después, posteriormente, que yo ya organizo la información, que yo posiblemente me apoye de elementos visuales, auditivos o kinestésicos, y ya me di cuenta las características de mi estudiante, después procedo ya a empezar a diseñar las estrategias que yo voy a utilizar para la planeación. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, si yo identifico que mi estudiante, por ejemplo, se le dificulta matemáticas, entonces
tengo que elaborar una serie de elementos que me van a servir a mí para enseñar matemáticas. Puedo incluso apoyarme con tarjetones, con elementos visuales, o quizá mi estrategia pudiera ser trabajarlo en parejas, porque sabemos que el estudiante, mientras más socialice en el aula, va a adquirir los aprendizajes, pero también sé que por otra parte el estudiante aprende más practicando. Bueno, pues en la estrategia que yo voy a aplicar va a ser que el estudiante me realice varios ejercicios para que él ponga en práctica los conocimientos que yo ya le mostré. Entonces, va a depender mucho de la manera de trabajo en la que yo voy a estudiar a trabajar con mi estudiante. Entonces, recapitulando todo lo que ya platicamos, nosotros planeamos todo el tiempo. Pero cuando hablamos de planeación didáctica, tengo que centrarme primero en enfocar cómo va a ser esa planeación, si va a ser a corto, mediano o largo plazo. Si mi planeación va a ser semanal, mensual, etc. Entonces, una vez que yo ya identifico cómo va a ser mi planeación, primero procedo a realizar un diagnóstico al estudiante. Después selecciono y condenso todos esos contenidos o esos elementos que me van a ayudar a mí a proporcionarle el mejor aprendizaje a mi estudiante. Y ya después paso a identificar qué estrategia se acopla más a las características de mi estudiante. Tenemos que considerar mucho esta parte. Primero tengo que hacer un análisis general de mi estudiante. ¿Cómo es? ¿Qué se le dificulta? ¿Cómo aprende más? Para que yo pueda realizar una planeación. Si yo omito esas características, desgraciadamente va a llegar un punto en mi planeación, cuando yo la esté ejecutando, donde me voy a dar cuenta que esa planeación quizá no era la apropiada o la apta para mi estudiante. ¿Puedo hacer modificaciones en la planeación durante el proceso? Sí lo puedo hacer. Pero qué mejor anticipar esos problemas haciendo un diagnóstico para no hacer un trabajo doble, ¿verdad? Bueno, la planeación siempre va a requerir una observación previa, como ya se lo comentaba yo en la diapositiva anterior. Tenemos que hacer una evaluación general de mi niño, de mi niña, y hacer una evaluación obviamente de todo el grupo. Pero por ahí si yo identifico que algún estudiante se me dificulta más porque tiene algún problema de déficit de atención, un TDA, etcétera, bueno, tengo que moldear esa planeación para hacer algunos ajustes, porque sabemos que tenemos en un grupo muchos tipos de estudiantes que aprenden de diferentes maneras. Tenemos que trabajar obviamente la planeación considerando a aquellos estudiantes que tienen alguna barrera de aprendizaje, etc. Pero eso nosotros lo vamos a tener que identificar primero con un diagnóstico. Bueno, haciendo el diagnóstico tengo que hacer un análisis de cómo es la manera apropiada de que yo pueda acercarme más hacia el aprendizaje que pueda obtener mi estudiante mediante mi enseñanza. Puede ser que yo trabaje mi planeación, como ya les comentaba, semanal, mensual, etc. Pero siempre esa planeación que yo haga, independientemente del tiempo que yo considere que mi estudiante se va a llevar, siempre va a llevar en mente el logro o el objetivo o la meta que yo quiero alcanzar, porque esa es la parte esencial de la planeación. Primero tengo que plantear, cuando en el momento que yo empiece a redactar, cuál va a ser ese objetivo, hasta dónde quiero que el estudiante llegue. Para un docente, el que un estudiante alcance el objetivo y que logre todos los aprendizajes es súper increíble. Pero pues tampoco podemos ser muy idealistas. Primero, si yo identifico que mi estudiante tiene alguna dificultad en su proceso de aprendizaje, no puedo plantearme una meta muy alta porque sé que no la voy a cumplir. Tiene que ser esa meta, trabajarla de manera gradual. Y esto es como el proceso de andamiaje. Tengo que ir colocando los escalones y con mi ayuda para que el estudiante vaya escalando ese andamiaje y logre el aprendizaje. Esto mediado por una serie de estrategias, por la actitud del docente, por la motivación también y por muchas cosas que están relacionadas con el entorno. ¿Sí? Muchas veces los recursos nos ayudan muchísimo para que el estudiante logre los aprendizajes. Si esos recursos o esas estrategias que yo implemento son muy kinestésicas y muy visuales o muy adictivas, esto enriquece mucho para que el estudiante logre de manera perfecta
ese objetivo que yo ya me planteé, que yo quiero lograr en mi planeación. Y bueno, una vez que yo ya condenso todo, empiezo a redactar la planeación. Adelante vamos a platicar sobre qué elementos deben de considerarse en la planeación. Y bueno, por último podemos hablar de una evaluación. Una planeación, aparte de que tiene un objetivo en específico, siempre debe de considerar la evaluación. Siempre se debe de considerar la evaluación. ¿Cuáles son las características que yo debo de considerar en la planeación? Bueno, tenemos que considerar cuáles son los fundamentos, ¿sí? Cuáles son esos objetivos que yo quiero lograr en mi planeación, cuáles son los contenidos o los subtemas o temas que voy a trabajar, cuáles son todos aquellos materiales que voy a utilizar, que estamos hablando de aquellos recursos con los que nosotros contamos, que puede ser que en mi salón cuento con un pizarrón, cuento con un proyector, cuento con electricidad, etc. Son todos aquellos elementos de mi entorno que van a ayudarme a mí a realizar esa planeación. Por ejemplo, si yo quiero impartir o hacer mi planeación sobre alguna asignatura enfocada más al área de tecnología, como puede ser computación, pero si yo no cuento con los recursos, bueno, en mi planeación debo de considerar qué recursos son los que yo tengo. Posiblemente nada más cuento con unas 5 computadoras. Bueno, pues en mi planeación debo de considerar cómo voy a trabajar con todo el grupo nada más con 5 computadoras en la materia de computación. Entonces, no podemos idealizar tampoco muchos elementos, tenemos que acoplarnos a lo que tenemos y es aquí donde nosotros podemos considerar y platicar sobre el currículum oculto. Una cosa es lo que yo me puedo plantear y lo que establece tal cual el programa de estudios a nivel nacional, ¿sí? Lo que me dice el plan de estudios a nivel nacional, pero otra cosa es cómo yo lo aterrizo considerando los elementos con los que yo cuento en mi aula, porque pues obviamente no podemos hacer una planeación de mentiras, tenemos que adecuarnos y es aquí donde es lo que muchas veces nosotros tenemos que adaptarnos como docentes a los recursos que nosotros contamos. Y bueno, después procedemos a identificar la metodología de trabajo, la manera como yo como docente lo voy a impartir. Posteriormente considero la evaluación. La evaluación no muchas veces tiene que ir enfocada a un examen tal cual. No, una evaluación puede ser que yo dejo un problema o dejo, digamos, una actividad donde el estudiante pueda realizar y donde demuestre hasta dónde ha alcanzado los aprendizajes. Repito, una evaluación tal cual no debe ser un examen. Puede ahí realizarse con alguna actividad o con algún recurso, con mediante participación, haciendo un trabajito en una hoja de libro o con una ficha técnica, etc. Y bueno, también debemos de considerar la bibliografía que vamos a implementar en una planeación. Tal cual la bibliografía la que vamos a implementar, ya sea recursos que utilicemos de internet, que puede ser que por ahí en mi planeación yo te considero en el momento de mi desarrollo mostrarle a mi estudiante un video de YouTube, pues ahí coloco el enlace de YouTube. Si voy a trabajar mi libro CEP, bueno, coloco ahí las páginas de mi libro CEP referenciando el libro tal cual de la asignatura que yo estoy enseñando. Bueno, en una planeación didáctica, como ya platicamos, debemos de considerar muchos elementos. Existen muchos bosquejos, tal cuales plantillas, para realizar mi planeación didáctica, pero tal cual la que nosotros lleguemos a usar debe de considerar siempre los elementos principales. ¿Cuáles son? Bueno, un encabezado donde tiene que identificarse de dónde estoy realizando esa planeación, en qué escuela e institución se está realizando la planeación. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de una planeación. Digamos que no hay una planeación estándar, sino aquella que se adecue a las características que yo voy a lograr para mis estudiantes. En este caso pueden ver por aquí un ejemplo. Tenemos el encabezado, tenemos el logo, en la parte central Universidad del Golfo de México, y en la parte, como pueden identificar, tenemos la fecha, y esta planeación es una planeación semanal. Podemos ver de lunes a viernes todo lo que se va a trabajar. Las planeaciones muchas veces nosotros podemos identificar donde nosotros podemos condensar en qué asignatura nosotros vamos a trabajar esa planeación. En este ejemplo podemos identificar que la asignatura es la materia de historia.
Obviamente se trabaja por competencias y ahí viene la competencia. Tenemos la competencia que se va a trabajar en esa semana en la materia de historia y por otra parte en la secuencia didáctica de la que se va a trabajar de lunes a viernes tenemos esos 3 elementos que hacen específica mi planeación. En sus 3 momentos, en un inicio, en un desarrollo y en un cierre, para posteriormente luego pasar a la evaluación. Por aquí vemos algunos apartados que ustedes pueden identificar. Tenemos el color azul y un color azul un poquito más fuerte. Estos elementos que ya había platicado. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha. Ya sabemos que es una planeación semanal. ¿En qué bloque? Bueno, estamos trabajando en el bloque 4, las páginas de la 132 hasta la 139 que se va a trabajar en esa semana del libro C. Aquí no se logra alcanzar, pero aquí abajito tenemos el otro libro, el libro Castillo, donde se trabajan igual páginas en historia, en la materia de historia, el tema. Por aquí no se logra tampoco ver el tema, pero el tema tiene que ver con el proceso de industrialización en los años 40 contextualizado en México. Y por aquí vemos la competencia, el aprendizaje esperado tampoco no se puede alcanzar a ver muy bien, pero aquí lo que se pretende es cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo que en esa semana mi estudiante logre alcanzar, ¿no? el aprendizaje. Posteriormente tenemos aquí qué grado, tenemos quinto A y quinto B, tenemos quién lo realiza, las 3 maestras titulares de los 3 grupos y tenemos acá, como les comentaba, el inicio, bueno, 10 minutos. En el inicio yo les pretendo mostrar al estudiante un video donde ellos reafirmen el tema que vemos en la clase pasada. Porque es muy importante que en el inicio nosotros consideremos esto. Bueno, nosotros en la planeación debemos de partir del aprendizaje previo del estudiante. Yo no puedo iniciar una clase sin haber considerado lo que yo vi la clase pasada o si es un tema nuevo, identificar lo que los estudiantes saben con preguntas detonadoras o mediante plenarias, ¿no? Pero siempre debemos de partir con el aprendizaje previo del estudiante. Posteriormente procedo a hacer unas preguntas para identificar a aquel estudiante que por ahí anda un poquito perdido y retomar y recapitular para poder iniciar la fase del desarrollo de mi planeación. En la fase de desarrollo hay planeaciones donde vienen muy generales, pero hay otras planeaciones que vienen muy específicas, como por ejemplo, de 8 a 8:05 voy a pasar lista. De 8:05 a 8:15 voy a hacer una actividad con mis estudiantes. De 8:15 a 8:30 voy a empezar con los aprendizajes previos de mis estudiantes con preguntas detonadoras. De 8:20 a 10 de la mañana voy a trabajar este tema mediante estos ejercicios. Hay planeaciones que son así. Cuando trabajamos con planeaciones un poquito, que se lleva un poquito más de tiempo, hay que hacerlas un poquito más generales, como es este caso. Por ejemplo, aquí tenemos en el desarrollo, tal cual una introducción del tema con una pequeña lectura, pero la maestra se va a encargar de hacer de esa lectura una charla con los estudiantes, platicar, mostrar imágenes, etcétera, para irse apoyando. Este tipo de planeación que se trabaja de manera semanal, pues se pretende, ¿no?, que sea un poquito más general, pero la maestra pues tiene que utilizar varios recursos para que se lleve tal cual el proceso de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y se logre el aprendizaje esperado del estudiante. También tenemos que considerar los recursos. Por aquí tenemos que se trabajará en esta semana con internet, la libreta, lapiceros, los libros, etcétera, el proyector y todos estos elementos con los que cuenta el aula. Y bueno, la evaluación, que tiene que ser mediante actividades y con evidencias. Bueno, tal cual, la pregunta aquí que nosotros recaímos es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi planeación? Bueno, cuando nosotros nos sentamos a realizar una planeación, debemos de considerar el objetivo de la planeación, ¿sí? ¿Cuáles son los aprendizajes que pretendo lograr mi estudiante? Pero bueno, también debemos de considerar al momento de hacer la planeación cómo voy a evaluar si realmente el estudiante logró ese aprendizaje. Aquí podemos ver un esquemita que sirve mucho para poder empezar a diseñar una planeación. Cuando yo me siento a diseñar una planeación, acuérdense que debemos de considerar el diagnóstico, los recursos, la metodología, el objetivo, etc.
Pero bueno, tal cual, si los trabajamos mediante preguntas, que es mucho más fácil, podemos identificarlo. Bueno, ¿qué es lo que yo pretendo enseñar? Que prácticamente, si lo platicamos de otra manera, sería cuál sería mi objetivo, ¿no? De hacer esa planeación. Bueno, ¿qué es lo que yo pretendo enseñar? Que en este caso sería qué temas o qué subtemas voy a trabajar de aquí en lo que yo considero realizar mi planeación en el tiempo que yo ya estipulé. Bueno, ¿cómo van a aprender mis estudiantes? ¿Cuál es la manera en la que ellos van a aprender? Y bueno, ¿cómo lo voy a trabajar? Mediante actividades. Y esto considerando las características de mi grupo o de estudiantes en específico. Bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? Bueno, ¿qué metodología se adecua más a las características de mi estudiante? ¿Cómo o con qué voy a enseñarlo? Esto se refiere a los recursos con los cuales yo cuento y los que yo voy a utilizar, en dado caso si voy a diseñar algún material para alguna clase. Y bueno, miren la parte esencial. ¿Cómo voy a evaluar si realmente se cumplieron los objetivos? ¿Cuál va a ser esa mejora de la enseñanza o cuál va a ser esa mejora que necesita mi estudiante en el aprendizaje? Bueno, y podemos hacernos la pregunta, ¿se consiguen los objetivos previstos? Bueno, en la parte de cuando nosotros llegamos a la evaluación, tenemos que considerar esos aprendizajes esperados. Va a suceder que en el momento de la evaluación me arroje a mí que el estudiante posiblemente no alcanzó los objetivos. Entonces tengo que replantearme otras actividades y volver a diseñar otra actividad considerando otros tiempos para que el estudiante logre el aprendizaje. Porque yo no puedo pasarme a otro tema o otro subtema si el estudiante no logró el aprendizaje esperado. Siempre tenemos que considerar muchísimo eso. Por eso es muy importante que los recursos o la metodología de trabajo sean las apropiadas para mi estudiante. Porque si no, nos vamos a extender mucho en un tema y ese aprendizaje no se va a lograr. Entonces es muy esencial que las actividades, la metodología y los recursos sean los más apropiados para que yo pueda lograr ese objetivo en el tiempo que yo ya me planteé. Posiblemente la evaluación me arroje que el estudiante logró el aprendizaje, que eso es muy bueno y ya podemos continuar con mi planeación semanal o mi planeación mensual, como yo la estoy considerando, ¿no? ¿Cómo es la relación que existe entre la planeación y la evaluación? Bueno, la evaluación siempre va encaminada a si se logró o no se logró el objetivo que yo ya me planteé en la planeación. Eso es en pocas palabras. La evaluación, como yo les mencionaba anteriormente, no muchas veces tiene que ser específicamente un examen o unas preguntas que el estudiante forzosamente me pregunte. No, la evaluación puede ser alguna actividad, alguna preguntita sencilla, una pregunta abierta a oral donde el estudiante me pueda decir con sus propias palabras lo que aprendió y yo ahí rápido me doy cuenta. No necesariamente tengo que aplicar un instrumento. Obviamente esto depende de las fases de la evaluación, que vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, pero bueno, tal cual la relación entre planeación y evaluación es considerar si se lograron con la evaluación el objetivo que yo me planteé en mi planeación, cuando yo me senté a diseñarla y a redactarla, si realmente se cumple o no se cumple con la evaluación que posteriormente voy a finalizar esa planeación. Pero tal cual aquí tenemos 4 puntos. El primero, tenemos que considerar que la planeación o la secuencia didáctica que vamos a realizar es que debemos de considerar el objetivo y si vamos a lograr ese objetivo y cómo vamos a evaluar ese objetivo. Número 2, ¿cuál va a ser el reto para el profesor durante el proceso de la planeación y durante la ejecución de esa planeación? Número 3, ¿cuál va a ser la variedad de formas de aprender mis alumnos? Yo tengo que contemplar durante mi planeación todas las características de mis estudiantes y si yo tengo que detenerme por uno o dos estudiantes, que puedo apoyarme igual por ahí con una clase de regularización para obviamente no afectar a los demás estudiantes o que mis estudiantes pues, tampoco se aburran durante el proceso, perdón. Y bueno, por último, número 4, tenemos que identificar si esa planeación atiende tal cual ese objetivo que yo ya me tracé.
Porque luego, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros colocamos en mi aprendizaje esperado, en mi objetivo de la planeación, algún elemento que yo quiero considerar, pero ni siquiera las estrategias o los recursos que voy a utilizar me están ayudando a lograr ese objetivo. Entonces, por eso es muy importante considerar estos aspectos. Bueno, ¿cuáles son las características y las finalidades de la evaluación? La planeación, tal cual, cuando yo considero la parte de la evaluación, siempre debe de haber una intención. ¿Con qué intención voy a realizar esa evaluación? Si solamente quiero ver, identificar si mi estudiante logró el aprendizaje, si yo quiero mediante la evaluación identificar alguna dificultad, si con esa evaluación quiero medir hasta dónde mi estudiante puedo yo lograr que vaya un poquito más adelantado. O sea, la evaluación me sirve para muchas cosas, para prevenir, para anticipar o para estar consciente cómo está mi estudiante, cuáles son esas características cognitivas de mi estudiante. Y bueno, la evaluación también me sirve a mí para garantizar si se logró o no se logró el aprendizaje. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de una planeación? La planeación no debemos de considerarla como una manera de catalogar o etiquetar a mi estudiante. Jamás debemos hacer esto. Una evaluación siempre debe estar enfocada a el proceso de mejora y no solamente para mi estudiante. Si el estudiante no logró un aprendizaje esperado, bueno, tengo que ver cómo tengo que mejorar yo como docente en mi práctica para que el estudiante logre ese aprendizaje. Luego muchas veces hay algunos docentes que tienden a catalogar al estudiante como, es que esta persona o este sujetito, este hijo que tengo, no me logró este aprendizaje porque él no presta atención, él no se está practicando, etc. Pero muchas veces tiene que ver con que la estrategia que estoy implementando no es la adecuada. Entonces, no debemos de catalogar al estudiante porque en esa evaluación me arrojó esto, ¿no? A veces, muchas veces tiene que ver con yo como docente las estrategias que estoy implementando. Puede pasar incluso lo contrario. Puede ser que el estudiante no me está atendiendo porque pues tiene una serie de características que no le permiten prestarme atención. Por más que yo utilice la estrategia más bonita y más padre, yo muestro toda la actitud del mundo, pero si el estudiante no tiene esos elementos que debe tener un estudiante para lograr sus aprendizajes, pues es ahí donde tenemos algunas fallitas, ¿no? Pero la evaluación, repito, debe de siempre ir enfocado a mejorar. Mejorar yo como docente o mejorar las estrategias, las actividades, etcétera, que yo voy a implementar, o incluso mejorar esas características o ese potencial que posiblemente pueda tener el estudiante. Y bueno, ¿cuáles son las fases de una evaluación? Las evaluaciones pueden ser antes, que son las evaluaciones diagnósticas que yo aplico cuando inicio un curso o cuando inicio un tema o un bloque, o pueden ser planeaciones que son durante el proceso, que son las formativas. Estas son las esenciales y son las que a mí me gustan más porque durante el ciclo escolar yo puedo hacer una serie de evaluaciones donde mi estudiante me va a ir arrojando si logró o no logró los objetivos y yo estoy a tiempo durante el proceso de reivindicar o corregir ahí al estudiante que se encamine, etc. Entonces esas son las que a mí más me gustan porque nosotros anticipamos luego muchas veces durante el proceso algún proceso donde yo puedo mejorar mi práctica o donde yo puedo implementar una estrategia y donde estamos a tiempo. Luego tenemos las evaluaciones sumativas, que son ya las de término del ciclo o las de término de bloque, donde nosotros ya tal cual es donde nosotros nos sentamos a ya identificar al estudiante si logró o no logró los objetivos y ya no tenemos tiempo de regresarnos y ya consideramos ya por ahí la calificación final de todo el ciclo escolar y es donde ya nuestros estudiantes ya los podemos considerar como si logró los objetivos o no, o más o menos, etcétera. Pero pues ya se identifica como una
evaluación ya, digamos, cuantitativa con números.